Capítulo 201. Incómodo. Medio mes después del fallecimiento de Gensuke, el puesto vacante del daimyo del país del remolino fue ocupado por su hijo. Originalmente, Masahiko había planeado un sistema de selección, pero en última instancia volvió a ser un sistema de herencia. Sin embargo, no hubo absolutamente ninguna voz de oposición dentro del país del remolino. Para ellos, la sucesión hereditaria del daimyo es probablemente lo que se considera normal. Así de simple, el padre de Kusina, Mikao Uzumaki, se convirtió en el segundo daimyo del país del remolino. Con la ayuda del escuadrón de patrulla de élite, comenzó a lidiar con el retraso de los asuntos del último medio mes. Mientras tanto, Masahiko se llevó a los 3 miembros del escuadrón de vuelta a Konoha. Esta vez no estaba ansioso. Más bien, después de decidir secuestrar a Minato para llevarlo al país del remolino en el futuro, Kusina estaba un poco ansiosa por confirmar los pensamientos de Minato, sabiendo que Minato soñaba con convertirse en Hokage. Además, todavía no le he cobrado la tarifa por el ancestro de la salamandra Sairusen. Pensó Masahiko para sí mismo. En la aldea de Konoha, Masahiko fue directamente al edificio del Hokage, mientras que los 3 jóvenes miembros del escuadrón fueron al complejo Senju para contarle a Mito sobre lo que había sucedido en el país del remolino durante los últimos días. Anciano Masahiko, ha regresado. Hiruzen todavía estaba en la puerta para recibirlo. Masahiko sonrió. Deberías tener una comprensión general de lo que sucedió en el país del remolino estos últimos días, ¿verdad? Hiruzen asintió. Él, naturalmente, sabía sobre un evento tan importante como el cambio del daimyo del remolino. Eso es bueno. Entrega el dinero. Hiruzen se sorprendió, luego asintió repetidamente, sacando 10 millones de ryo del escritorio detrás de él. Esta es una pequeña muestra de nuestro respeto como aliado. Masahiko se quedó paralizado durante un buen rato antes de reaccionar. Se guardó el dinero en el bolsillo del pecho y luego extendió la mano de nuevo. Quiero la remuneración por la misión. Hiruzen. En este momento, realmente quería decir, devuélvame esos 10 millones de ryo, pero al final, no se atrevió. Sin embargo, anciano Masahiko, no hubo salamandras vivas en el botín de su misión. Te traje al ancestro de las salamandras. ¿Qué más quieres? Hiruzen sonrió amargamente. El que trajo, se desconoce su especie, así que no nos atrevemos a usarlo por el momento. ¿De verdad no es una salamandra? Masahiko se detuvo. ¿La carne es venenosa? Sin esperar a que Hiruzen respondiera, Masahiko continuó. Incluso si no hay salamandras vivas, recolecté muchas más de las otras hierbas de las requeridas. Y sin importar que sea ese grandulón, un cadáver tan enorme debe tener algún uso. ¿Estás seguro de que no me darás ni siquiera 100 ryo? Hiruzen realmente quería decir, ya le di 10 millones de ryo. Después de dudar una y otra vez, pagó decididamente. De todos modos, era solo una misión de rango A. Eran solo 300.000 ryo. Masahiko tomó el dinero y sonrió con satisfacción, diciendo tonterías. Eso me gusta más. Era tan pobre que ni siquiera podía pagar un ramen. Muy bien, le pediré a Teuchi un tazón de fideos. Hiruzen solo pudo sonreír amargamente mientras despedía a Masahiko. Después de encontrar un lugar oculto para usar el jutsu de transformación, Masahiko se dirigió a Ichiraku Ramen, solo para descubrir que estaba en proceso de renovación, o más bien, de expansión. A la izquierda de Ichiraku Ramen estaba la tienda Taobao de Masahiko, y a la derecha estaba la calle peatonal. Si Teuchi quería expandirse, solo podía encontrar una manera dentro de sus propias instalaciones. Teuchi realmente se hizo rico. Está construyendo un pequeño edificio de 2 pisos de estilo occidental. Masahiko sonrió. A diferencia de antes, cuando Teuchi trabajaba duro para renovarlo él mismo, ahora había contratado a varios artesanos para hacer el trabajo. Además, Masahiko vio 2 avisos que reclutaban aprendices. Parecía que Teuchi estaba abrumado incluso con toda su familia ayudando. Al mirar el caótico Ichiraku Ramen y al agotado Teuchi, Masahiko no se acercó a molestarlo y regresó directamente a su propia tienda. Había unas cuantas notas pequeñas más dentro de la tienda. Originalmente pensó que eran nuevos pedidos comerciales, pero al leerlas, se dio cuenta de que todas las había dejado Obito, básicamente preguntando a dónde había ido. Esta identidad desapareció de repente durante medio mes y, sin embargo, hay un pequeño aprendiz al que le importa. Masahiko sonrió y limpió un poco el polvo acumulado en la habitación. Sacó un pergamino desellado de su pecho y, después de unos cuantos sellos manuales, apareció una pila de malas hierbas en el suelo. Era la hierba paralizante que había recolectado antes en la isla.
Usar esta cosa para entrenar es mucho más efectivo que cualquier objeto con peso, murmuró Masahiko y comenzó a tejer brazaletes. Había bastante hierba paralizante. Masahiko tejió 20 brazaletes seguidos y todavía le sobraba mucho. Esto debería ser suficiente. En cuanto al resto, Masahiko frunció el ceño, luego sonrió de repente y tejió una cuerda de atadura inmortal. Masahiko la sacudió con la mano, luego negó con la cabeza con insatisfacción. Esta apariencia es demasiado fea. Tengo que pensar en una manera, quizás aplicar un poco de polvo de oro. Justo cuando estaba pensando esto, alguien de hecho se acercó a la puerta. Mayor, está de vuelta. Era el pequeño Kakashi. Antes de que pudiera terminar su oración, se le entumeció la lengua y luego cayó de cara al suelo. Masahiko se sorprendió un poco, luego se dio cuenta de que Kakashi debía haber quedado paralizado. Parece que esta cosa necesita ser procesada antes de que pueda ser usada. De lo contrario, si usas el brazalete, cualquiera que toques colapsará, en realidad eso suena un poco interesante. Mientras estaba inmerso en sus propios pensamientos, Kakashi, que había caído de cara al suelo, quería llorar pero no tenía lágrimas. La sensación de estar completamente rígido no era agradable y, en este momento, le preocupaba más haber caído en algún tipo de trampa. Después de un rato, Masahiko se dio cuenta de que Kakashi seguía tirado en el suelo. Sonrió y preguntó, «Kakashi, ¿hoy no hay clases?» «Oh, claro, te graduaste». «Kakashi. Punto punto punto». Masahiko guardó los brazaletes tejidos y la cuerda de atadura inmortal. Después de casi una hora, Kakashi finalmente se recuperó de la rigidez y se puso de pie lentamente. Masahiko puso una mirada inocente. Debes recordar equilibrar el trabajo y el descanso en el entrenamiento. Mira lo cansado que estás. Te quedaste dormido de repente en mi tienda durante tanto tiempo. Si tu respiración no hubiera sido constante, habría llamado a una ambulancia. Aunque Kakashi no entendía que era una ambulancia, su respiración ya no podía mantenerse constante. Mayor, hace un momento yo. ¿Para qué me necesitabas? Masahiko cambió de tema con indiferencia. Kakashi respiró hondo. Se trata de ese chico Obito. No hubo noticias suyas durante este tiempo, Masahiko sonrió. ¿Te pidió que estuvieras atento para cuando regresara? No, es solo que yo también estaba bastante preocupado por usted. Gracias por la talla de madera que me dio. Es así. Lo entiendo. Gracias por tu preocupación. Solo salí a recoger un poco de hierba a este viaje. Masahiko no expuso el lenguaje incómodo de Kakashi. ¿Recoger hierba? Kakashi de repente recordó lo que vio cuando entró y pensó en su cuerpo rígido. Mayor, ¿era eso hierba paralizante? El rostro de Masahiko se tensó. Kakashi de hecho sabía sobre estas cosas. Sí, es hierba paralizante. Tejida en brazaletes o algo similar, después de procesarla, puede proporcionar un mejor efecto de entrenamiento que las pesas. Kakashi asintió. Ya que regresó a salvo, me iré ahora. Ven a buscarme en unos días. Te daré un brazalete. Entonces gracias, mayor. Viendo a Kakashi alejarse, Masahiko se rió para sus adentros. Claramente vino en nombre de Obito, y sin embargo, es tan incómodo admitirlo. Capítulo 202. Píldora de Remania de 6 sabores hacia finales del año 39 de Konoha. Dentro de los terrenos del clan Senju, Masahiko observó con satisfacción cómo Nagato se movía libremente frente a él. Nagato llevaba un brazalete de hierba paralizante especialmente procesado en cada muñeca. Masahiko había usado un método especial para invertir el efecto de parálisis, dirigiéndolo hacia adentro. En consecuencia, usarlos era aún más insoportable que tocar directamente la hierba paralizante. Después de casi 3 meses de adaptación, Nagato finalmente podía caminar libremente mientras los usaba en ambas manos. Por supuesto, aún no podía soportarlo solo con su cuerpo físico. Una gruesa capa de chakra cubría sus muñecas. En cuanto a Konan y Kusina, Masahiko no las obligó a usar los brazaletes. Además, en términos de constitución, Nagato era superior. Si los usaran ahora, probablemente ni siquiera podrían ponerse de pie. Sigue practicando. Resistir esta sensación de entumecimiento hará que tu cuerpo sabio madure más rápido. Aunque Nagato poseía el cuerpo sabio innato del clan Uzumaki, Masahiko observó que probablemente seguiría siendo inferior al de Hashirama en el futuro. Masahiko quería compensar esto a través del entrenamiento. Frunciendo el ceño profundamente, Masahiko salió de los terrenos del clan Senju y miró su barra de estado. Puntos de testigo. 672. Trabajé tan duro para ahorrar estos, y ahora tengo que desperdiciar 10 puntos. Realmente te debo una, Nabaki.
Masahiko suspiró y, con impotencia, añadió 10 puntos a farmacia. Farmacia LB10, 100.000, 100.000. Píldora de soldado, píldora reabastecedora de ki, píldora nutritiva, píldora nutritiva. La mente de Masahiko se inundó de repente con numerosas técnicas farmacéuticas y recetas, todas traídas a él por la habilidad de farmacia de nivel 10. Examinando cuidadosamente los nuevos recuerdos, Masahiko se sintió decepcionado y aliviado. Estaba decepcionado porque la farmacia de nivel 10 no proporcionaba ninguna receta que desafiara al cielo, como las píldoras para templar el cuerpo que se encuentran en las novelas Xianxia que podían fortalecer directamente la constitución de uno, o píldoras de crecimiento de chakra. Estos eran los tipos de píldoras que pasaron por su mente antes de agregar puntos. Después de más de 100 años, el veneno de las novelas de fantasía de su vida pasada no se había purgado por completo. Por otro lado, se sintió aliviado porque se había logrado el propósito de agregar puntos. Obtuvo una receta para la píldora nutritiva. Al leer un poco la introducción, reconoció su propósito de inmediato. Se podía resumir en 4 palabras. Nutrir el yin, tonificar el riñón. Por supuesto, Masahiko no tenía absolutamente ningún uso para tales cosas. Lo estaba haciendo por completo por el bien de Nawaki. Mikoto había estado casada con él durante casi 2 años, pero todavía no había señales de embarazo. Esto ya no podía explicarse porque Nawaki fuera tímido. Masahiko tenía que encontrar una solución. Era duro para él, manejar todo bajo el sol y ahora tener que preocuparse también por la descendencia de Nawaki. Después de mucho pensar, Masahiko sintió que la habilidad de farmacia que obtuvo antes podría ser útil, así que endureció su corazón y volcó 10 puntos de testigo en ella. No es exactamente un desperdicio. Puedo agregar un nuevo producto a la tienda Taobao. Así que, Masahiko usó el jutsu de transformación para convertirse en el dueño de la tienda y paseó hasta la tienda de hierbas del clan Yamanaka para comprar materias primas. Además de su famosa tienda de flores, el clan Yamanaka también tenía un semimonopolio en el negocio de las hierbas medicinales en Konoha. En cuanto a otras farmacias, estaban a cargo de clanes más pequeños, por lo que Masahiko, naturalmente, eligió la tienda más grande para su compra. Remania glutinosa, ñame chino. Masahiko se familiarizó con la receta en su mente mientras caminaba. Todas estas cosas son para nutrir el yin y tonificar los riñones. ¿No es un poco extraño que alguien de mi edad las compre? Al llegar a la tienda de hierbas Yamanaka, el rostro de Masahiko se ensombreció. Maldita sea, es un conocido. Adentro estaba Inoichi Yamanaka, quien había comprado una talla de madera en su tienda hacía 2 años. Obviamente, Inoichi también vio a Masahiko. Se apresuró a salir a recibirlo y lo sostuvo del brazo. Jefe Agoromo, ¿también está aquí para comprar medicina? ¿No se siente bien? Estoy bien, jeje. Solo estoy mirando. Masahiko sonrió, incapaz de decir los nombres de las hierbas que quería comprar. Solo mirando. Inoichi nunca había visto a nadie navegar por una tienda de hierbas por diversión, pero no se negó. Entonces, por favor, eche un vistazo. Nuestro inventario es bastante completo. De hecho es completo. Masahiko dio una vuelta. Básicamente pudo encontrar todo para la fórmula en su cabeza. Dudó. Todos se ven bien. Quiero comprar algunos para llevarlos y mirarlos. Inoichi. Dame 2 katies, aprox. 1 kilogramo, de todo. Dejaste de vender tallas de madera y ahora quieres robar nuestro negocio de hierbas. Inoichi no sabía si reír o llorar. Masahiko estaba allí para abastecerse. Masahiko agitó la mano. No, no vendo hierbas. Solo necesito componer algunas píldoras. Ya veo, Inoichi asintió. No preguntó qué píldoras estaba haciendo Masahiko para requerir tantas hierbas. Los negocios eran negocios. Además, Masahiko les había cobrado unos 500.000 ryo adicionales por las tallas de madera en ese entonces. Por supuesto, comprar 2 katies de todo era imposible. El inventario total de algunas hierbas ni siquiera llegaba a los 2 katies. Al final, Masahiko se llevó a casa la mitad de la tienda de hierbas Yamanaka. Después de empacar las hierbas, Inoichi parecía preocupado. ¿Cómo vas a llevar tantas hierbas de vuelta? Masahiko sonrió y sacó un pergamino desellado. Bajo la mirada estupefacta de Inoichi, empacó todas las hierbas en él. ¿Usted también es un ninja? Los jutsu del clan Yamanaka les daban algunas habilidades sensoriales, pero nunca se había dado cuenta de que el jefe Agoromo era un ninja. No vale la pena mencionarlo, no vale la pena mencionarlo. Masahiko tenía una expresión de soy muy fuerte en su rostro. Inoichi.
Serán 8,73 millones de ryo. Masahiko pagó directamente. No tuvo objeciones con el precio. Sabía cuántas hierbas había comprado y el costo estaba dentro de lo esperado. Con un pergamino de sellado lleno de hierbas, Masahiko se dirigió directamente a la tienda Taobao, listo para preparar la medicina. En cuanto a los recipientes necesarios para la preparación, simplemente tomó 2 trozos de madera y los talló para darles forma. Aunque Masahiko poseyó al instante habilidades de farmacia de nivel 10 agregando puntos, la farmacia, al igual que el tallado, requería familiaridad personal. Después de desperdiciar 2 lotes de ingredientes, Masahiko finalmente tuvo éxito una vez, mezclando las hierbas y moldeándolas en docenas de pequeñas píldoras de color negro parduzco. ¿Es esta la píldora nutritiva? Masahiko la miró de izquierda a derecha y sonrió. Este es un nuevo producto para la tienda Taobao. Necesita un nombre elegante. Nutrir el yin, tonificar el riñón, llamémosla píldora de remania de 6 sabores. Masahiko le dio un nombre que nadie en este mundo entendería. Entonces, ¿cómo le hago llegar esto a Nawaki? Masahiko no podía simplemente entregar las píldoras y decir, toma esto para estimular tu cuerpo, ¿cómo explicaría eso? Solo lo venderé en la tienda. Él debería, probablemente, venir a comprarlo él mismo. Masahiko sintió que Nawaki debería tener algo de autoconciencia. También haré otras pastillas. No puedo vender solo este tipo. De lo contrario, me maldecirán por ser un viejo rabo verde. La identidad de Masahiko como dueño de una tienda todavía necesitaba salvar un poco las apariencias. Capítulo 203. Todo se desarrolla en una buena dirección, el tiempo vuela. Pasaron 2 años y medio. En la tienda Taobao, Masahiko estaba medio reclinado en una mecedora casera, sonriendo mientras veía a sus 2 aprendices ocupados en el trabajo. En los últimos 2 años, Masahiko había tomado a otra aprendiz después de Obito, Rin Nohara. Una razón era crear oportunidades para su pequeño aprendiz Obito, y la otra era liberarse de la interminable vida de preparar medicinas. Desde que la tienda Taobao comenzó a vender píldoras, de repente se había llenado de trabajo. La intención original de Masahiko era solo encontrar algo que hacer. No quería estar atrapado en la tienda todo el día. La farmacia no era como el tallado, y Rin era una chica meticulosa. En poco más de un mes, fue capaz de preparar píldoras simples para apoyar las ventas diarias de la tienda. Y en estos 2 años y medio, el tallado de Obito había mejorado mucho, aproximadamente equivalente a una habilidad de tallado de nivel 4 o 5. En consecuencia, bastantes productos baratos aparecieron en la tienda de Masahiko. Maestro. La voz de Obito interrumpió sus pensamientos. La Academia Ninja comienza de nuevo pasado mañana, y planeamos solicitar la graduación al final de este semestre. Tendremos menos tiempo para venir aquí en el futuro. Masahiko se sorprendió. ¿Preparándose para graduarse? ¿No se van a quedar otros 2 años? Obito asintió. Ya no quiero retrasarme más en la escuela. Masahiko sonrió y miró a Rin. ¿Por qué tienen tanta prisa por convertirse en ninjas? Incluso podrían elegir no ser ninjas, heredar mi pequeña tienda y vivir una vida pacífica. ¿No sería agradable? Rin mantuvo su cálida sonrisa, pero Obito se sonrojó por completo y le robó una mirada a Rin. Le costó mucho esfuerzo negar con la cabeza. Maestro, quiero convertirme en ninja. Quiero convertirme en Hokage. Masahiko hizo una pausa, luego sonrió y negó con la cabeza. Aunque esperaba esto, todavía no lo entendía del todo. Entonces esfuérzate, dijo, mirando al serio Obito. Tienes bastantes competidores. Masahiko pensó por un momento. Uno es el nuevo jefe del clan Senju, Senju Nawaki. El siguiente es el Sanin Orochimaru, luego el Jonin de Konoha Minato Namikaze, oh, cierto, tu maestro Dan Kato también quiere ser Hokage. ¿Eh? ¿El sensei también quiere ser Hokage? Obito no sentía mucho por los demás, pero mencionar a su maestro de clase lo presionó un poco. Masahiko sonrió. Al ver que el cielo se oscurecía gradualmente, agitó la mano. La escuela empieza pasado mañana, así que regresen temprano. Tampoco es necesario que vengan mañana. Cerraré la tienda por unos días. Los 2 se miraron, asintieron y dijeron, maestro, nos vamos. Al despedirlos, Masahiko cerró la puerta de la tienda, incapaz de ocultar la sonrisa en su rostro. En estos 2 años y medio, todo se desarrollaba en una buena dirección. El crecimiento de sus 2 jóvenes discípulos era justo lo que esperaba. A los 13 años, su fuerza aumentaba rápidamente. Y la relación entre Kusina y Minato se estaba calentando rápidamente. Kusina aún no había expresado su deseo de hacer que Minato se casara y se viniera al país del remolino tan pronto.
Después de todo, además de secuestrar a Minato, también estaba pensando en secuestrar al Nueve Colas. Aparte de esto, la noticia que recibió ayer hizo a Masahiko el más feliz. Mikoto Uchiha finalmente está embarazada. Pensé que Nawaki realmente no tendría descendencia. Los 10 puntos de testigo que Masahiko gastó finalmente surtieron efecto. Más de 4 años después de casarse con Nawaki, Mikoto finalmente estaba embarazada. Ahora, Masahiko podía esperar el nacimiento del monstruo que combinaría los genes Senju Uchiha. Además, Fugaku Uchiha también se casó con una esposa. Su nombre era sorprendentemente similar al de Mikoto. Meiling Uchiha, Uchiha Meiling. Esto tranquilizó un poco la mente de Masahiko. A continuación, todo lo que queda es esperar. Masahiko no había ganado ni un solo punto de testigo en más de 2 años. Estaba esperando a que se desarrollara la trama. Después de dar unas cuantas vueltas, Masahiko caminó hacia Ichiraku Ramen, preparándose para comer una cena gratis. Tío Agoromo, está aquí. Teuchi estaba lleno de sonrisas mientras servía un tazón de fideos. Como lo prometió, Masahiko había comido ramen gratis durante más de 2 años, y Teuchi no tuvo objeciones, siempre recibiendo a Masahiko con una sonrisa. Sin embargo, su sonrisa era excepcionalmente feliz hoy, lo que sorprendió a Masahiko. ¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo bueno? El rostro de Teuchi florecía como una flor. Tío Agoromo, nuestra sucursal en el País del Fuego abre mañana. Mi aprendiz estará destinado allí permanentemente. Además de eso, todo aquí estará a mitad de precio mañana. ¿Se abre una sucursal? Masahiko miró el edificio de 2 pisos. El actual Ichiraku Ramen era mucho más grande que en la historia original. Abrir una sucursal significaba que realmente hicieron una fortuna con la comida para llevar. Masahiko sonrió. Buena suerte. Tal vez en el futuro, puedas abrir sucursales en todo el País del Fuego. Teuchi negó con la cabeza. Una tienda en el País del Fuego es suficiente por ahora. Como siguiente paso, quiero abrir una tienda en el País del Remolino. Masahiko se quedó atónito y miró de cerca al sonriente Teuchi frente a él. A lo largo de los años, Masahiko no había sentido nada malo en Teuchi, pero ocasionalmente, Teuchi soltaba un comentario de la nada que le hacía prestar atención. ¿El País del Remolino? No hay mucha gente allí, ¿sabes? La población allí aún no había aumentado mucho. La presión competitiva allí también es pequeña. Es así. Masahiko asintió y comenzó a comer sus fideos. Al día siguiente, se formó una larga fila afuera de Ichiraku Ramen, una vista que no se había visto en mucho tiempo. Desde que se expandió a un edificio de 2 pisos, generalmente había muchos asientos, por lo que una ocasión tan grandiosa era rara. ¿Es la mitad de precio tan atractiva? Masahiko sonrió. Es cierto, Ichiraku Ramen es barato para empezar. La mitad de precio es probablemente el mismo costo que hacer fideos en casa. ¿Cómo podría perderse un evento tan animado? Masahiko no usó el jutsu de transformación esta vez. Justo cuando quería depender de su antigüedad para saltarse la fila, vio a 2 conocidos. Jiraiya, ¿cuándo regresaste? Masahiko sonrió y se acercó. Jiraiya estaba jalando a Minato, diciendo algo. Mayor, ¿usted también está aquí por el ramen? Apenas regresé ayer. La novela finalmente está terminada, no esperaba que Ichiraku Ramen se volviera tan popular. Jiraiya había estado fuera durante casi 3 años y no podía entender en absoluto los cambios en Ichiraku Ramen. Anciano Masahiko. Minato también lo saludó. Masahiko asintió, miró la larga fila y se sintió preocupado. Realmente no quería ser un sinvergüenza frente a Minato. ¿Eh? Masahiko se detuvo, luego agitó la mano. Jiraiya, Minato, los llevaré para meternos en la fila. Masahiko vio a 4 conocidos al frente de la fila. Kakashi, Asuma, Gui y Shizune. Masahiko empujó a Jiraiya y Minato hacia el frente. Los 3 chicos se quedaron estupefactos al darse cuenta de que los empujaban fuera de la fila, y los 3 adultos se apretujaban para entrar. Gracias por guardarnos los lugares. Anciano Masahiko, ¿no está mal esto? Minato sonrió amargamente, mientras Jiraiya parecía tranquilo. Está bien. Los niños pequeños necesitan más ejercicio. Déjenlos hacer fila un poco más. Kakashi. Asuma. Gui. Shizune se tapó la boca y se rió por lo bajo. Capítulo 204. ¿Por qué hay una trama de película? En la calle peatonal a la derecha de Ichiraku Ramen, dentro de una choza sencilla y provisional, Masahiko y otros 6 estaban comiendo fideos. La choza ocupaba la mayor parte de la calle, obligando a los peatones a pasar en fila india. Definitivamente entraba en la categoría de ocupación ilegal de la vía.
Anciano Masahiko, ¿no está mal que hagamos esto? Preguntó Minato con una sonrisa amarga. Después de que Masahiko empujara a los 3 niños fuera de la fila, fue sometido a sus ataques llenos de resentimiento. Con Minato también tratando de persuadirlo desde un lado, Masahiko simplemente ayudó a Teuchi a expandir temporalmente la tienda. ¿Qué tiene de malo? ¿No vieron las miradas envidiosas de las personas que hacen fila allá? Masahiko negó con la cabeza con una sonrisa. ¿O preferirían que los 3 tuvieran que hacer fila de nuevo? Los 3 chicos tenían las caras prácticamente enterradas en sus tazones de fideos. No tenían mucho contacto con Masahiko, pero sus padres estaban muy familiarizados con él. Masahiko los miró, luego le sonrió a Minato. Miren lo hambrientos que están. ¿Tienes corazón para hacerlos hacer fila de nuevo? Minato, date prisa y come. Cuanto antes terminemos, antes liberaremos espacio, habló Jiraiya. Se sentía perfectamente a gusto. Minato solo pudo sonreír amargamente y empezar a comer. Masahiko había comido fideos anoche, así que realmente no tenía mucho apetito para otro tazón en este momento. Solo se unía por diversión. Después de dar 2 bocados, Masahiko recordó algo de repente. Kakashi, te graduaste hace 3 años. ¿Por qué no has tomado los exámenes Chunin? Recordaba que en la historia original, Kakashi se convirtió en Chunin a los 6 años y en Jonin a los 12. Pensó que podría sacar algunos puntos de testigo de eso, pero inesperadamente, el chico no había tomado el examen en 3 años. Una mirada de impotencia apareció en el rostro de Kakashi. Es mi padre. No me deja tomar el examen. Masahiko se sorprendió, luego asintió comprendiendo un poco. Aunque Kakashi tenía la fuerza de un Chunin, todavía era joven después de todo. Sakumo probablemente quería que perfeccionara sus habilidades por otros 2 años. Entonces realmente la has tenido difícil estos últimos 3 años. Masahiko sonrió. En la Pacífica Konoha, un genin como Kakashi solo podía hacer tareas menores, también conocidas como misiones de rango D. Kakashi sonrió amargamente, luego se animó rápidamente. Anciano Masahiko, ¿podría persuadir? No. Antes de que Kakashi pudiera terminar, Masahiko lo rechazó directamente. Sin embargo, Kakashi no se rindió e inmediatamente pensó en otro método. Jonin Minato, ¿puedes llevarme a una misión fuera de la aldea? Esta pregunta dejó a Minato estupefacto. Miró a Masahiko y a Jiraiya, pero ambos se encogieron de hombros, indicando que no se involucrarían. Gui, Asuma y Shizune también se animaron. Aunque todavía estaban en la Academia Ninja, habían oído hablar de la vida miserable del genio Kakashi después de su graduación anticipada. Si bien no se le podía llamar regodeo, sin duda era entretenido escucharlo, bueno, tal vez no había diferencia. Antes de que Minato pudiera responder, un Anbu usó la técnica de parpadeo corporal para aparecer junto a ellos. Masahiko sonrió. ¿Qué? ¿El escuadrón de gestión urbana de los Anbu está aquí para demoler estructuras ilegales? El Anbu no respondió, ni expuso su propósito. La escena se quedó en silencio al instante. La atmósfera ligeramente opresiva duró medio minuto. Justo cuando Masahiko comenzaba a sentirse incómodo, el Anbu finalmente habló. Oh, cierto. Jonin Minato, el Hokage lo convoca. Oye, acabas de olvidar lo que querías decir. Jiraiya se veía exageradamente sorprendido. El Anbu del viejo realmente recluta algunos talentos. Masahiko no sabía si reír o llorar. Jiraiya había expresado sus pensamientos con exactitud. Entendido. Iré de inmediato, respondió Minato y desapareció parpadeando. Masahiko frunció el ceño. A Minato todavía le quedaba medio tazón de fideos. Culpó mentalmente a Hiruzen. ¿No podía dejar que el hombre comiera en paz? Anciano Masahiko, nosotros también terminamos de comer. Gracias por la comida. Los 4 niños hablaron al mismo tiempo, dejaron sus palillos y se levantaron para irse. No fue hasta que sus figuras desaparecieron por completo que Masahiko reaccionó. Dije que yo invitaba esta vez. El rostro de Masahiko se tensó mientras se giraba lentamente para mirar a Jiraiya. Mayor, yo también terminé. Voy a prepararme para la publicación de la novela. Nos vemos luego. Jiraiya sorbió rápidamente el último poco de fideos de su tazón y huyó como si escapara por su vida. Masahiko se quedó sin palabras. Al mirar su tazón, al que todavía le quedaba más de la mitad de los fideos, perdió el apetito. Pagó la cuenta y se fue. Cazando gansos salvajes todo el día, solo para que una paloma me pique el ojo, Masahiko negó con la cabeza con una sonrisa y partió hacia el edificio del Hokage. Quería ver qué era tan urgente que Hiruzen no dejara que Minato terminara de comer. Dentro del edificio del Hokage, Masahiko se detuvo.
Además de Minato, sintió otras dos fluctuaciones de chakra un poco familiares. Anciano Masahiko, está aquí. Hiruzen lo saludó, luego miró solemnemente a las tres personas frente a él. Minato Namikaze, Chosa Akimichi, Shibuya Burame. Esta misión tiene rango S, partan de inmediato. Masahiko se sorprendió. No había muchas misiones de rango A en tiempos de paz, y mucho menos misiones de rango S. Antes de que pudiera preguntar, Minato habló. Tercero, ¿puedo agregar a una persona al equipo? Las comisuras de la boca de Masahiko se torcieron. Minato no iba a llevar realmente a Kakashi con él, ¿verdad? Las cosas salieron exactamente como predijo, pero lo que no esperaba era que Hiruzen realmente estuviera de acuerdo. Después de que los tres se fueron, Masahiko se volvió hacia Hiruzen con una mirada confundida. ¿Qué misión es tan urgente y permite que se lleve a Kakashi en una misión de rango S? Hiruzen asintió de manera algo grave. La dificultad actual de la misión no debería alcanzar el rango S. Es bueno que Kakashi se una y reciba algo de entrenamiento. Con Minato allí, no habrá ningún peligro. La dificultad no es de rango S ahora, lo que significa que el problema más adelante será significativo. Masahiko hizo una pausa, luego fulminó con la mirada a Hiruzen. Deja de mantenerme en suspenso. Habla. Masahiko sintió que este escenario le resultaba un poco familiar, pero no podía recordar dónde lo había visto. Hiruzen dudó. ¿Conoces a Roran? ¿Roran? Masahiko frunció el ceño, el sentimiento de familiaridad se hacía más fuerte. Hiruzen asintió. Originalmente era un país pequeño en declive, pero hace 6 años, de repente comenzó a desarrollarse rápidamente. ¿Y qué? ¿Puede amenazar a Konoha? Masahiko se veía escéptico. Exactamente, dijo Hiruzen solemnemente. No solo a Konoha. Las otras grandes naciones también enfrentarán problemas. Es probable que el país del remolino tampoco se salve. No bromees, Hiruzen. Masahiko no sabía si reír o llorar. Con su fuerza actual, podría ser el Uzumaki invicto por al menos otros 20 años. Originalmente tampoco me importaba mucho este pequeño país, pero la inteligencia reciente de los Anbu me obligó a prestar atención. Se rumorea que poseen una vena del dragón, Rinjaku, y dentro de la vena del dragón se encuentra un chakra infinito. Hace 6 años, un hombre llamado Anrokusan se convirtió en su ministro de Estado y usó el poder de la vena del dragón para desarrollar un ejército de marionetas. Espera. Masahiko agitó la mano, interrumpiendo a Hiruzen, su expresión cambió rápidamente. Esto suena como la trama de una versión de película para cines, ¿no es así? Transmigrar a Naruto es una cosa, pero ¿cómo es que también hay una trama de película? ¿Y venas del dragón? Eso es muy poco científico. Masahiko conocía el origen del chakra. ¿Una vena del dragón con chakra infinito? ¿Cómo era posible eso? Capítulo 205. De verdad que no lo soy. Fue solo después de confirmar una y otra vez que Hiruzen no estaba bromeando que Masahiko finalmente aceptó la charla sobre la vena del dragón, aunque no creía la parte del chakra infinito. ¿Cuál era la trama de esta película otra vez? Reflexionó Masahiko. En su vida pasada, no prestaba mucha atención a las películas, considerando las producciones para sacar dinero de la franquicia que estaban despegadas del canon original y eran bastante aburridas. Espera, ya que es una película, Naruto debe estar en ella. Masahiko se sorprendió y comenzó a recordar algunos detalles. Cierto, es un romance que trascendió el tiempo y el espacio entre Naruto y Minato, una historia de vínculo entre padre e hijo. La mirada de alegría en el rostro de Masahiko se hizo más intensa. Después de desear ver a Naruto durante tantos años, la repentina posibilidad de conocerlo ahora lo tomó un poco con la guardia baja. Anciano Masahiko. Anciano Masahiko. Las llamadas de Hiruzen sacaron a Masahiko de sus recuerdos. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con la vena del dragón? Hiruzen parecía apremiante. Ningún problema. Masahiko sonrió y negó con la cabeza. Estoy muy interesado en la vena del dragón. ¿Dónde está? Hiruzen dudó. Se dice que el poder de la vena del dragón solo puede ser utilizado por las reinas de Roran, transmitido de generación en generación. Me temo que incluso usted podría no ser la excepción. Si este no fuera el caso, Hiruzen habría enviado a más personas allí hace mucho tiempo. Está bien, de todas formas no tengo ningún uso para eso. Solo me interesa ese llamado chakra infinito. Al final, Hiruzen le entregó a Masahiko la ubicación específica de Roran. En realidad está dentro de las fronteras del País del Viento. Y el País del Viento en realidad les permite existir de forma independiente. Masahiko murmuró.
Sin pedirle detalles específicos a Hiruzen, agitó la mano, salió volando del edificio del Hokage y se dirigió directamente a Roran. Dentro del edificio, Hiruzen sonrió amargamente. ¿Debería llamar de vuelta a Minato y a los demás? Probablemente llegarán 2 o 3 días después que el anciano Masaiko. Podría ser un viaje en vano. Olvídalo, todavía no se sentía del todo a gusto, así que dejó que Minato y su equipo sirvieran como seguro. En el aire, Masaiko viajaba a gran velocidad. A medida que se acercaba a Roran, Masaiko comenzó a sentirse nervioso de nuevo. He cambiado tanto la progresión del mundo de Naruto. La misión en Roran no será llevada a cabo por otros ninjas en su lugar, ¿verdad? ¿A quién le importa? Ya sea que estire el cuello o lo encoja, la cuchilla cae de la misma manera. Bien podría usar esta oportunidad para ver cómo se ve la trama futura ahora. Un viaje que le tomaría a un ninja normal 3 días le tomó a Masaiko solo 2 horas. Al llegar, la vista ante él lo hizo quedarse helado. Una ciudad enorme rodeada de innumerables torres que llegaban hasta las nubes. En términos de arquitectura, era incluso superior al país del remolino. ¿Construida por marionetas? Masaiko inicialmente estaba confundido, luego se dio cuenta de la respuesta cuando innumerables marionetas emergieron de los alrededores, acercándose a él. Masaiko frunció el ceño y usó la técnica de parpadeo corporal para irse. No quería hacer demasiado ruido por el momento y planeaba explorar la situación primero. Pero, de pie en lo alto de la torre más alta de Roran, Masaiko miró a su alrededor y vio que algunos civiles de Roran ya lo habían visto. Aunque su mente quería mantener un perfil bajo, su cuerpo fue honesto. Quería resolver el problema de la manera más sencilla posible. Kagura Shingan, ojo de la mente de Kagura. Lo primero que debía hacer en Roran era, naturalmente, investigar la vena del dragón. Pensé que la vena del dragón era algo que estaba debajo de todo el país, pero resulta que es solo un único punto. ¿Tienen el descaro de llamar a esto una vena del dragón? Masaiko no sabía si reír o llorar, e inmediatamente se dirigió directo a ese punto. No ocultó su presencia. Densos enjambres de marionetas surgieron hacia él desde todas las direcciones, pero ninguna pudo alcanzar su velocidad. Dentro de una habitación cilíndrica y sellada, Masaiko finalmente vio la llamada vena del dragón. En la habitación había un altar con una forma algo parecida a un ojo, con la vena del dragón en su interior. Alrededor del altar había complicadas fórmulas de sellado diseñadas para asegurar una salida estable del poder de la vena del dragón. Estos sellos, Masaiko frunció el ceño, su expresión se volvió seria. El nivel de este jutsu de sellado era casi el mismo que el suyo. Se preguntó quién lo habría colocado. ¿Pero qué demonios son estos sellos en las paredes circundantes? Masaiko sonrió y negó con la cabeza. El exquisito sello en el altar, emparejado con los desordenados sellos de nivel 4 o 5 en las paredes de la habitación, se sentían muy descoordinados. Deben haber sido colocados por 2 personas diferentes. Una es la persona que selló la vena del dragón en alguna era desconocida, y la otra, debería ser Shenroku-san, tratando de utilizar el poder de la vena del dragón. Justo cuando Masaiko estaba a punto de entrar e investigar el poder de la vena del dragón, la puerta de la habitación se abrió. ¿Quién eres tú? El grito de una chica resonó, haciendo que la comisura de la boca de Masaiko se torciera. Solo estoy de paso, echando un vistazo. No te pongas nerviosa. Masaiko sonrió y giró la cabeza, luego se detuvo un poco. ¿Cabello rojo? ¿Y es rojo oscuro? Masaiko se congeló por un momento, luego habló rápidamente. No soy tu padre, de verdad que no lo soy. Recordó la incómoda escena cuando Chiyo le llevó por primera vez al padre de Sasori para que lo viera. Originalmente, la chica había querido huir en el momento en que lo vio, pero no esperaba que Masaiko dijera tal cosa. Casualmente, esta era otra niña que no había visto a su padre desde la infancia. Dudando por 2 segundos, la chica preguntó tentativamente. ¿Padre? El rostro de Masaiko se ensombreció. No, no lo soy. El Masaiko actual, reduciendo su edad física 1 año anualmente, había bajado a los 37 años. Efectivamente, tenía la edad perfecta para ser el padre de la chica que tenía delante. La chica de enfrente quería preguntar más, pero alguien más irrumpió. Princesa Sara, tenga cuidado. Ese hombre es un criminal que acaba de entrometerse. Sospecho que tiene algo que ver con la muerte de la reina anterior. El recién llegado era un hombre de mediana edad cabezón y orejón. Sus ojos brillaban con una luz malvada, dándole la apariencia de un villano a primera vista. Masaiko pensó lo mismo y habló. Tú ven aquí. Pongámonos uno al lado del otro y dejemos que ella decida quién se parece más al malo.
Sara miró de un lado a otro, luego miró con vacilación al hombre de mediana edad, haciendo que Masahiko se riera para sus adentros. Princesa Sara, no caiga en las trampas del enemigo. Tan pronto como su voz cayó, innumerables marionetas entraron en enjambre, pero en el momento en que entraron en la habitación, colapsaron. El jutsu de sellado en esta habitación solo permite que el poder de la vena del dragón se transmita hacia el exterior. No se puede usar dentro de la habitación. Masahiko les recordó amablemente. Princesa Sara, salga conmigo. El hombre de mediana edad arrastró y jaló a la chica hacia afuera. Dentro de la habitación, tenía miedo de dañar su premio o de quedar atrapado. Al mirar la masa de marionetas que bloqueaban la puerta afuera, Masahiko sonrió. En su percepción, el hombre de mediana edad poseía chakra y parecía haberse conectado al poder de la vena del dragón a través de la fórmula de sellado. Entonces, ¿este es ese tal Anrokusan? Es increíble que haya podido convertirse en ministro de Roran con ese aspecto. Ustedes solo vigilen afuera. Voy a revisar la vena del dragón primero. Ministro Anrokusan, déjeme entrar. La persona de adentro podría ser mi padre. La voz de la chica llegó flotando, causando que Masahiko suspirara con impotencia. Que el cielo me fulmine si miento, ¿de verdad que no lo soy? Capítulo 206. Finalmente aquí. La vena del dragón definitivamente no es alguna existencia que posea chakra infinito. Masahiko deshizo una parte de la fórmula de sellado en el altar que contenía la vena del dragón. Metió las manos dentro y sintió personalmente el chakra de la vena del dragón. Aunque era masivo, unas 4 o 5 veces el suyo, todavía no podía compararse con el volumen de chakra del gran sapo sabio. Probablemente se considere chakra infinito porque se recupera extremadamente rápido, asintió Masahiko, luego frunció el ceño. Solo esto por sí solo no debería hacer posible el viaje en el tiempo. De lo contrario, no sería capaz de enviar a cualquiera a cualquier lugar una vez que mi atributo Yan alcance el nivel 10. Masahiko negó con la cabeza, sintiendo que debía haber pasado algo por alto. Hablando de eso, esta vena del dragón se siente más como una bestia de invocación sellada aquí. Una sin un cuerpo físico, que posee solo una cantidad masiva de chakra y una velocidad de recuperación asombrosa. ¿Qué pasaría si el sello se rompiera? Murmuró Masahiko, pero no actuó de inmediato. Quería esperar hasta ver a Naruto antes de considerar estas cosas. Masahiko miró hacia afuera de la puerta. La reacción de chakra de Anrokusan había desaparecido. Probablemente estaba ocupado produciendo soldados en masa. A Masahiko no le importaba mucho eso. Hiruzen estaba exagerando, diciendo que esto podría amenazar al país del remolino. Contra estos soldados marioneta, podría luchar contra 100 millones de ellos. Masahiko negó con la cabeza, preparándose para salir y esperar a que Minato y Naruto tuvieran su momento de vínculo padre-hijo antes de saltar repentinamente. Sin embargo, antes de que Masahiko pudiera salir de la habitación, la chica pelirroja entró de nuevo, con sus grandes y llorosos ojos fijos en él. Masahiko sonrió con amargura. ¿De verdad que no soy tu padre? ¿Por qué tú? A mitad de su oración, la chica lo interrumpió y, sin previo aviso, comenzó a cantar. Si la lluvia de ese día se hubiera detenido, cientos de palabras omitidas aquí. La voz de canto era nítida, pero terminó con la chica sollozando. No está mal. Sigue esforzándote, respondió Masahiko al azar. Sintiendo un poco, usó la técnica de parpadeo corporal y desapareció del lugar. Los sollozos de la chica se detuvieron por un momento. Unos segundos después, Masahiko apareció frente a Anrokusan. ¿Tú, cómo llegaste aquí? Todas las marionetas eran controladas por Anrokusan, actuando como sus ojos, y sin embargo, no había detectado la llegada de Masahiko en absoluto. Mirando a la figura vigilante frente a él, Masahiko sonrió. ¿Adivina? Yo, justo cuando abrió la boca, su mirada se quedó en blanco. Quedó atrapado en el genjutsu de Masahiko. Ahora, entramos en el segmento de yo pregunto, tú respondes. Masahiko tenía algunas cosas que necesitaban explicación. Pregunta 1. ¿De qué era eres? Masahiko no podía recordar la línea de tiempo exacta de esta película. Año 62 de la era de la arena. Oh, así que eso sería el año 63 de Konoha, asintió Masahiko. Pregunta 2. ¿Cómo lograste viajar en el tiempo? Absorbí la fórmula de sellado que Minato Namikaze colocó en la vena del dragón hace más de 20 años en mi cuerpo, junto con el poder de la vena del dragón. ¿Es así? Masahiko frunció el ceño. Pregunta 3. ¿Por qué elegiste tragarte la fórmula de sellado directamente en lugar de desenredarla lentamente? Ninjas de Konoha me estaban persiguiendo. Masahiko dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, pregunta 4.
Plaf. Antes de que Masahiko pudiera hacer la cuarta pregunta, Anrokusan frente a él cayó de cara al suelo, desmayándose. ¿No puedes aguantar tan pronto? ¿Y quieres controlar marionetas para luchar contra las 5 grandes naciones de esta manera? Masahiko negó con la cabeza con impotencia. No le importaba mucho. Ya había preguntado lo que quería saber. El resto podía esperar hasta que llegaran los ninjas de Konoha. Con suerte, sería Naruto. Año 63 de Konoha. El método de viaje implica sellar la fórmula de sellado de Minato junto con el poder de la vena del dragón. Minato debería estar usando la fórmula del dios trueno volador para sellar la vena del dragón. Después, probablemente fue una coincidencia lo que logró el efecto del viaje en el tiempo. En ese caso, podría ser capaz de. Masahiko de repente se interesó en regresar al pasado. Entonces solo esperaré aquí la llegada de Minato. Le dejaré a Anrokusan para que se ocupe de él, y esperaré a que coloque el sello. Masahiko entró en el modo de voluntad de Kaguya, escondiéndose en el suelo como Setsu negro, y observó desde abajo de la tierra. Mediodía después, Anrokusan se despertó presa del pánico. Ordenó una orden de arresto a nivel nacional contra Masahiko y afirmó que Masahiko era quien había dañado a la reina de Roran, Loulan. Inesperadamente, los civiles le creyeron de inmediato y compartieron un odio común contra Masahiko. Bajo tierra, Masahiko apretó los dientes con ira, apenas conteniéndose. Le preocupaba que si resolvía todo antes de tiempo, no llegaría a ver a Naruto. O tal vez Minato necesitaba colocar el sello personalmente. Sin el atributo de espacio-tiempo, Masahiko definitivamente no podría lograr el efecto de viaje en el tiempo. El tiempo pasó, y transcurrieron 2 días. Las 4 personas que Masahiko había estado esperando, el equipo de Minato, finalmente llegaron. Cada uno de ellos llevaba una máscara ambú. Los 4 no actuaron de inmediato. En cambio, ocultaron sus figuras e investigaron en secreto el estado actual del país. Sin embargo, Minato, ¿por qué la persona que dañó a la reina de Roran se parece al anciano Masahiko? El comentario de Chosa hizo que Masahiko ya no pudiera contenerse más, y salió de la tierra. Chosa, eso es solo humo y espejos liberados por el enemigo. No caigas en la trampa. Las palabras de Shibuya Burame instantáneamente hicieron que Masahiko se sintiera incómodo. Quería volver a perforar la tierra, pero Minato ya lo había visto. Anciano Masahiko. Minato lo saludó. Están aquí. Solo vine a explorar el camino para ustedes antes. Ya que todo está bien, me voy. Masahiko asintió, respondió con una sonrisa y se preparó para volver a esconderse en el suelo. Espere, anciano Masahiko. Usted llegó 2 días antes. ¿Puede hablarnos sobre la situación en este país? ¿Y por qué es buscado por ellos? Minato lo detuvo apresuradamente. La situación en este país es un poco complicada. Buena suerte a ustedes. Después de todo, es una misión de rango S. No los molestaré. Masahiko soltó una oración y se volvió a esconder decididamente en la tierra. Si sellaba la vena del dragón ahora, sabe el cielo dónde terminaría Naruto. Los 4 intercambiaron miradas, todos un poco confundidos. Sin la ayuda de Masahiko, solo podían investigar por su cuenta. Se separaron. Kakashi fue solo, mientras que los otros 3 formaron un grupo. En ese momento, Masahiko estaba un poco desconcertado. ¿Acaso Minato le guarda rencor a Kakashi? ¿Traerlo solo para dejarlo actuar solo en un lugar tan peligroso? Afortunadamente, aunque Kakashi era solo un genin, sus diversas habilidades estaban en el nivel Chunin o superior, por lo que no era probable que fuera atrapado por las marionetas. Durante los siguientes 2 días, Minato y los demás no actuaron precipitadamente, pero el reino de Roran se animó. Su nueva reina estaba a punto de asumir el cargo. ¿Esa chica pelirroja es la nueva reina? Con razón me resultaba familiar. Debe haber aparecido en la película. ¿Cómo podría un personaje de la historia original ser mi hija? Masahiko casi se lo había creído. Hasta la víspera de la coronación de Sara, una fluctuación anormal provino de la vena del dragón. El rostro de Masahiko se iluminó de alegría. Finalmente aquí. Capítulo 207. 2 Masahikos. Cerca de la habitación de la vena del dragón, Masahiko dejó escapar un largo suspiro de alivio. Como era de esperar, el que viajó a través del tiempo y el espacio era de hecho Naruto. Naruto se veía tan familiar como siempre. Cabello dorado, ropa naranja y los característicos 6 bigotes en su rostro. Incluso el 9 colas, Kurama, estaba presente dentro de su cuerpo. Espera. ¿El 9 colas? Masahiko se sobresaltó, pero después de sentir cuidadosamente, dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Es el atributo Yang, no el atributo Yin que estaba dentro de Mito.
Parece que mi yo del futuro le dio una trampa, ventaja. Masahiko había planeado hacer esto durante mucho tiempo, ya que su apariencia y ropa no han cambiado, y todavía lleva puesto un protector de frente de Konoha, demuestra que la dirección general de la trama futura no ha cambiado. Masahiko asintió. Sin embargo, los detalles menores han cambiado bastante. Masahiko asintió comprendiendo un poco mientras veía a Naruto, quien inesperadamente era capaz de recurrir a una porción del poder del nueve colas. Ya que el nueve colas fue sellado por mi yo del futuro, debe portarse mucho mejor. Al igual que en la historia original, Naruto usó sus característicos clones de sombra y su Rasengan, derribando a todas las marionetas que lo asediaban. Aunque el Naruto frente a él parecía más fuerte que su contraparte de la historia original en el mismo momento, no había una diferencia cualitativa. Enfrentado a la gran cantidad de números, comenzó a perder terreno gradualmente. Sin embargo, Masahiko no estaba ansioso. Minato, Chosa y Shibi usaron la técnica de parpadeo corporal para aparecer y rescatarlo del lugar. Justo cuando Masahiko estaba a punto de perseguirlos, una sensación de crisis sin precedentes apareció detrás de él. Una fuerza repulsiva estalló de inmediato, pero fue borrada al instante. ¿Qué es eso? Masahiko instantáneamente creó distancia y se dio la vuelta para mirar. ¿Por qué eres tú? No, espera, ¿por qué soy yo? De pie frente a Masahiko estaba inesperadamente su propia apariencia como el dueño de la tienda Taobao. Estupefacto por un momento, Masahiko habló, sin saber si reír o llorar. Hola, mi yo del futuro. ¿Es la vida tan aburrida que tienes que repetir la mazmorra de una película 2 veces? El Masahiko del futuro, sin embargo, tenía una expresión muy seria. Vine a reescribir una tragedia. Masahiko se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Quién se metió en problemas? ¿Es Obito? El Masahiko del futuro negó con la cabeza. Nadie se metió en problemas. ¿Qué? Masahiko se quedó atónito durante un buen rato. Mirando la familiar sonrisa traviesa oculta en la expresión seria de su yo del futuro, fue su turno de ponerse serio. Así que fui yo quien se metió en problemas. ¿Qué me hizo volverme loco en el futuro? ¿Qué? El Masahiko del futuro hizo una pausa. Si no me volví loco, ¿por qué estaría lo suficientemente aburrido como para trollearme a mí mismo? Los dos Masahikos se burlaron el uno del otro por un rato, luego se miraron y sonrieron con un entendimiento tácito, pareciendo dos idiotas. Las marionetas circundantes también los descubrieron y se acercaron en enjambre. Masahiko no hizo ningún movimiento. Quería ver qué nivel de fuerza poseía su yo del futuro. Como resultado, la otra parte simplemente agitó la manga, y todas las marionetas desaparecieron. Masahiko se sorprendió al principio, luego habló con deleite instantáneo. ¿Cómo aprendí ninjutsu de espacio-tiempo? ¿O es un Kekkeimora, línea de sangre abarcadora? La contraparte sonrió misteriosamente. ¿Adivina? La escena se quedó en silencio por un momento. Masahiko reflexionó internamente sobre si su personalidad era un poco demasiado terrible. No, el yo de enfrente debe haber sufrido algún golpe, para volverse loco. Mientras tanto, en la dirección de Naruto. Naruto, habiendo sido salvado por el trío de Minato, dijo sus primeras palabras. ¿Cuánto tiempo sin verte, papá? La escena se volvió incómoda al instante. Finalmente, las miradas de Chosa y Shibi se posaron en Minato. Esa cabellera dorada era demasiado llamativa. Minato sonrió amargamente. Solo tengo 17 años. Aunque sentía que Naruto se parecía mucho a él, no creía que pudiera tener un hijo tan grande. Justo cuando Naruto estaba a punto de hablar de nuevo, recordó lo que el dueño de la tienda Taobao le había dicho cuando viajó en el tiempo. Si te encuentras con personas conocidas en el pasado, especialmente tus padres, nunca les digas lo que sucede en el futuro, de lo contrario podría afectar tu nacimiento. Ah, no es nada, nada. Puede que te haya confundido con alguien más. Aunque dijo esto, su rostro tenía escrito algo pasa por todas partes, y el trío de Minato realmente no le creyó. De vuelta en el lado de Masahiko, la atmósfera incómoda finalmente se relajó lentamente, y su yo del futuro habló de nuevo. No estés ansioso por el ninjutsu de espacio-tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez lo aprendas de repente algún día. Masahiko asintió, pero sintió que el otro chico había dicho algo inútil. Entonces, ¿cuál es tu propósito al venir aquí? Seguramente no solo para deambular o mirar a tu yo del pasado. ¿Hay algo en el futuro que quieras cambiar? El Masahiko del futuro negó con la cabeza. No hay nada que quiera cambiar. Todo se desarrolló satisfactoriamente. La trama volvió al punto de partida de una manera extraña. Masahiko se sorprendió. La frase manera extraña le recordó inmediatamente a Akatsuki.
La contraparte también vio a través de sus pensamientos. No es Akatsuki. Probablemente, solo una coincidencia. Tampoco parecía muy seguro. En cuanto a esa organización Akatsuki, no necesitas preocuparte. El gran sapo sabio, probablemente solo está senil. Es así. Masahiko dejó escapar un suspiro de alivio. Desde la profecía del gran sapo sabio, había estado algo preocupado. Espera, la época de la que vienes todavía debería estar a un tiempo de la cuarta gran guerra ninja. ¿Cómo sabes que su profecía estaba equivocada? La contraparte lo mantuvo en suspenso de nuevo. Lo sabrás más tarde. El rostro de Masahiko se ensombreció, pero también lo entendió un poco. Parece que el futuro realmente se desarrolló de manera bastante satisfactoria. ¿Tienes tanto miedo de que lo cambie? Cuando estabas en este momento, ¿tu yo del futuro te dijo lo mismo? No, mi llegada aquí cuenta como un cambio en el pasado. En aquel entonces, no me encontré con mi yo del futuro. Masahiko se sorprendió. Entonces tú. La figura de enfrente ya había desaparecido, dejando solo una voz que resonaba en el oído de Masahiko. Voy a ver la batalla de Naruto por allá. ¿Cuál es la situación? Murmuró Masahiko. Siento que el yo del futuro está actuando raro. ¿Qué está pasando exactamente? Masahiko sintió un poco de chakra y también desapareció del lugar. Sintió que se estaba llevando a cabo una feroz batalla a lo lejos. ¿Cómo exactamente aprendí el ninjutsu de espacio-tiempo? Parece ser similar al tipo de Obito, teniendo mi propia dimensión, murmuró Masahiko. Su percepción no podía captar a su yo del futuro en absoluto. Apresurándose hacia la escena, Masahiko miró inexpresivamente al monstruo con forma de escorpión que no era ni humano ni bestia. Así que Sasori no fue la primera persona en transformarse en una marioneta, el oponente era claramente Anrokusan, a quien había conocido antes. No, espera, él vino del futuro y luego llegó a la era actual. ¿Podría estar intentando robarle el título de titiritero número 1 a Sasori? El grupo de 4 de Minato, más Naruto, luchaban ferozmente contra él. Masahiko, sin embargo, sacó sin prisas una cámara del pergamino desellado en el bolsillo de su pecho. Clic, clic. Después de tomar 2 fotos consecutivas, Masahiko asintió con satisfacción. Le mostraré esto a Sasori más tarde. Este Anrokusan le robó su título y se modificó en un escorpión. Observando por un rato, Masahiko volvió a sonreír. No solo eso, conectado a la vena del dragón, incluso tiene regeneración a alta velocidad. Capítulo 208. Rasengan Taikyoku. Masahiko usó su cámara para tomar fotos de 360 grados desde todos los ángulos del Sasori versión Anrokusan a medida que la batalla se volvía cada vez más intensa. No es de extrañar que Anrokusan estuviera decidido a destruir las 5 grandes naciones. La regeneración a alta velocidad obtenida después de conectarse con la vena del dragón era casi como Madara con los poderes de los 6 caminos, aunque esta comparación podría enfurecer a Madara lo suficiente como para devolverlo a la vida. Mukade. ¿A dónde te llevaste a Sara? El grito de Naruto resonó, causando que el rostro de Masahiko se oscureciera un poco. No estaba preocupado por la seguridad de esa hija falsa suya. Como la heroína de este caso de película, no le pasaría nada. Él solo estaba. Mukade, 100 pies. ¿No es eso un 100 pies? ¿Tomé esas fotos para nada? Naruto, no debería ser Anrokusan. Eso pareció ser el trabajo de algún ninjutsu de espacio-tiempo hace un momento. Minato esquivó una cola de escorpión, o más bien, un ataque de cola de 100 pies, y respondió a Naruto. Acababa de sentir una fluctuación en el espacio-tiempo. ¿Ninjutsu de espacio-tiempo? Masahiko se detuvo en la distancia. ¿Así que fue mi yo del futuro? Reflexionando por un momento, la expresión de Masahiko de repente se volvió extraña. ¿Podría ser ella realmente mi hija? ¿Concebida después de viajar al pasado? El cambio en la batalla interrumpió los pensamientos salvajes de Masahiko. Enfrentando a Anrokusan, que podía regenerarse infinitamente, Minato pidió a los demás que lo detuvieran mientras iba a sellar la vena del dragón y cortar la fuente de energía de Anrokusan. Naruto indicó que seguiría a su papá. Con 2 combatientes menos, Chosa y Shibi se volvieron feroces. Enjambres abrumadores de insectos envolvieron a Anrokusan, absorbiendo constantemente su chakra. Shibi incluso le dio a este movimiento un nombre resonante. Esfera de insectos, un nombre apropiado. Aprovechando esta oportunidad, Chosa se tragó una pastilla. Mi destino depende de mí, no de los cielos, el tamaño de mi cuerpo depende de mí, no de los cielos.
Usando la técnica de super tamaño múltiple, se transformó en un gigante gordito, de 20 a 30 metros de altura, y abofeteó a Anrokusan directamente con su enorme palma. La disputa entre los clanes Akimichi y Aburame del período de los estados combatientes ha continuado hasta ahora. Las comisuras de la boca de Masahiko se torcieron. Se preguntó cuántos insectos acababa de aplastar esa bofetada. Anrokusan salió volando, atravesando la mitad de una pared, y permaneció inmóvil por un momento. Mientras tanto, el niño genio Kakashi cortaba marionetas desesperadamente cuando se dio cuenta de que las marionetas se detenían de repente. ¿Se acabó? Justo cuando Kakashi dejó escapar un suspiro de alivio, encontró a las marionetas temblando y moviéndose de nuevo. En cuanto a Anrokusan, que se había hecho el muerto durante un rato, una luz azul visible de chakra brotó de su cuerpo, enviando cadáveres de insectos volando por todas partes. La vena del dragón realmente es buena. El volumen de chakra de este debilucho es casi un tercio del mío. Masahiko frunció el ceño, volviéndose aún más decidido a tener un contacto cercano con la vena del dragón. Y al ver a su yo del futuro protegiendo a Sara, tal vez, regresar al pasado podría poner fin a su soltería. Mientras Masahiko soñaba despierto, la situación de la batalla se había invertido. El jefe Anrokusan, con más poder de nuevo, ahora estaba reprimiendo a Chosa y Shibi. Sin halos de protagonista o halos de jefe villano, los dos obviamente carecían de la capacidad de cambiar las tornas. Kakashi también estaba en peligro. Después de todo, solo tenía 8 años y medio y no tenía una buena estrategia contra la táctica del mar de marionetas. En el momento crítico, Minato apareció frente a Chosa y Shibi, salvando a los dos con un Rasengan. De manera similar, Naruto apareció frente a Kakashi, salvándolo con una esfera idéntica. Naruto estaba radiante de alegría. Salvar la vida de Kakashi-sensei en el pasado le dio una enorme sensación de logro. ¿Por qué han vuelto? ¿Cortaron su suministro de energía? Preguntó Chosa con urgencia. La puerta de la habitación fue destruida. Había innumerables marionetas afuera, así que no pudimos entrar, respondió Minato. Las expresiones de los dos cambiaron, pero luego sintieron una enorme fluctuación de chakra proveniente de Naruto. ¿Oh? ¿Incluso conoce ese movimiento? Dos brazos de chakra del 9 colas se extendieron desde detrás de Naruto, condensando un Rasengan de color jade negro frente a él. ¿Un Rasengan mezclado con elemento Yin-Yang? Esas son viejas noticias para mí. Masahiko sonrió mientras miraba a Anrokusan, que había quedado medio destrozado por el golpe. Sin embargo, el poder del Rasengan de jade negro era evidentemente insuficiente, y el oponente se regeneró rápidamente a su estado original. Naruto, usa un Rasengan normal. Gritó Minato. Aunque Naruto no sabía la razón, era un buen niño que escuchaba a su papá. Condensó un Rasengan. Al mismo tiempo, Minato usó la técnica de parpadeo corporal para llegar a su lado, condensando un Rasengan idéntico en su mano derecha. Cuando los Rasengans con atributos similares se tocan, producen un poder aún mayor. Masahiko observó atónito cómo los dos Rasengans se fusionaban, convirtiéndose en un Rasengan elipsoidal inestable que emitía aterradoras fluctuaciones de energía. Rasengan Taikyoku, Rasengan Supremo Definitivo. Minato y Naruto gritaron al unísono, señalando la gloriosa salida del jefe de este caso de película. El problema no es si sale o no, este Rasengan Taikyoku tiene casi el poder de Mierte Sabio. Rasen Shuriken. Eso es un poco ridículo. Masahiko sostuvo un Rasengan en su mano izquierda y un Rasengan en su mano derecha. Los fusionó, pero se desvanecieron al instante en la nada. ¿Por qué no puedo hacerlo? No funcionará si los atributos son completamente idénticos. Deben ser similares. La voz del Masahiko del futuro resonó en el oído de Masahiko de nuevo. Masahiko miró a izquierda y derecha pero no lo encontró. Probablemente todavía estaba escondido en alguna dimensión. Tengo tanta envidia del ninjutsu de espacio-tiempo. ¿Cuándo exactamente lo aprenderé? Masahiko sonrió con amargura. Sintió que su yo del futuro tenía una personalidad realmente terrible. Por otro lado, después de que Anrokusan fue derrotado, todas las marionetas dejaron de funcionar. Minato, Naruto y los demás se dirigieron hacia la vena del dragón. Después de despejar la entrada bloqueada, Minato procedió a sellarla. Como era de esperar, ¿está usando la técnica del dios trueno volador para sellarla? Masahiko observó cómo Minato insertaba un kunai especial del dios trueno volador en el ojo de dragón, luego usó el sello de 8 trigramas, evitando que la energía de la vena del dragón se filtrara más. Con el sellado completo, Masahiko dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Ahora no debería haber ninguna diferencia con la historia original. Quería probar la sensación del viaje en el tiempo.
¿Es suficiente con solo guiar la fórmula de sellado y la vena del dragón hacia el cuerpo juntas? Masahiko murmuró, notando que el cuerpo de Naruto emitía una tenue luz blanca. ¿Va a regresar? Masahiko sonrió mientras veía a Naruto despedirse de Minato y los demás de varias formas incómodas. Minato probablemente se dio cuenta de que eres su hijo hace siglos. ¿Qué estás escondiendo? Pero esto también es bueno. Al menos demuestra que Minato no tuvo ningún accidente y vivió hasta el año 63 de Konoha, pensó Masahiko para sí mismo. En el momento en que Naruto estaba a punto de regresar, Masahiko asomó la cabeza un poco y saludó a Naruto. Naruto se quedó helado por un momento, luego reveló una sonrisa brillante. Parece que él también me conoce. Al ver a Naruto desaparecer, Masahiko dejó escapar un suspiro de alivio. También estaba preocupado de que le ocurrieran accidentes a sí mismo. Después de todo, su yo del futuro se sentía un poco extraño. Por cierto, ¿por qué el yo del futuro se fue sin decir una palabra? ¿Ni siquiera se despidió? Si se fue, se fue. Pero aquí viene la pregunta. ¿A dónde fue mi falsa hija? Capítulo 209. El sabio de los 6 caminos. Masahiko buscó durante mucho tiempo a Sara, la chica sospechosa de ser su hija, pero al final no la encontró. ¿Realmente mi yo del futuro la llevó a Suera? Probablemente no. No importa eso por ahora. Puedo proceder con mi gran empresa de viaje en el tiempo. Al ver que Minato y su grupo ya se habían alejado para regresar a Konoha e informar sobre la misión, Masahiko sonrió y se paró frente a la fórmula de sellado. ¿Guiar esto y el poder de la vena del dragón hacia el cuerpo juntos? Masahiko murmuró, formando sellos manuales, listo para comenzar la operación. ¿Quieres regresar al pasado? La voz justo a su lado hizo temblar la mano de Masahiko, lo que provocó que tejiera el sello equivocado. ¿Por qué no te has ido todavía? El que hablaba no era otro que el Masahiko del futuro. Su figura emergió de detrás de Masahiko, su cuerpo parpadeando entre un fantasma blanco y una entidad sólida. Después de poseer el poder de los 6 caminos, uno puede resistir la atracción del viaje en el espacio-tiempo, dijo el Masahiko del futuro con una sonrisa. Es así. Me preguntaba a dónde fue esa reina. Ella todavía está en tu dimensión, ¿verdad? ¿Tienes algo más que quieras decirme? Una sonrisa un poco traviesa apareció en el rostro del Masahiko del futuro. El corazón de Masahiko dio un vuelco. Estaba demasiado familiarizado con esa expresión. Nada en realidad, el Masahiko del futuro acababa de hablar cuando su expresión se ensombreció levemente. ¿No puedes ser un poco más vigilante? Estás siendo observado por un Setsu blanco. Masahiko se detuvo, expandió su percepción al máximo e instantáneamente detectó la presencia de un Setsu blanco a 2 li, aprox. 1 kilómetro, de distancia. ¿De dónde vino este Setsu blanco? ¿Lo está controlando Akatsuki? Desde que se ocupó del Setsu negro, Masahiko no había prestado atención a los Setsu blancos. Pensó que permanecerían inactivos para siempre. No esperaba que el actual líder de Akatsuki pudiera utilizarlos. El Masahiko del futuro no respondió. Simplemente levantó la mano y arrojó una bola de bestia con cola. Sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. El Setsu blanco frente a ellos levantó una mano y en realidad desvió la bola de bestia con cola hacia el cielo. ¿Qué demonios es esa cosa? A Masahiko casi se le salen los ojos de las órbitas. Este tipo, la expresión del Masahiko del futuro también se volvió grave cuando apareció instantáneamente junto a ese Setsu blanco. Extendió su mano derecha y un hueso salió disparado de su palma. ¿Huesos de ceniza que todo lo matan? Masahiko murmuró. Como era de esperar, para ese momento, ya poseo un Kekkei-Mora. Con los huesos de ceniza que todo lo matan desplegados, Masahiko se relajó. Incluso si ese Setsu blanco era un poco extraño, no podría bloquear este ataque. Lo que sucedió después hizo que la expresión de Masahiko cambiara drásticamente. El Setsu blanco levantó una mano y apareció un shakuj, bastón budista, desviando el ataque del hueso. Al mismo tiempo, el Setsu blanco habló. Tú no perteneces a esta era. El Masahiko del futuro se sorprendió, luego sonrió. No esperaba que nuestro primer encuentro fuera en un lugar como este. Shakuji de bola de búsqueda de la verdad, sabio de los 6 caminos. Ocupando el cuerpo de un Setsu blanco, ¿crees que puedes detenerme? El cuerpo del Setsu blanco se transformó lentamente, adoptando la apariencia del sabio de los 6 caminos, sosteniendo el shakuji de los 6 caminos y vistiendo la capa de los 6 caminos. La expresión del sabio de los 6 caminos era extremadamente solemne. No resistas la fuerza correctiva del espacio-tiempo. Esta era no te pertenece. En la distancia, Masahiko observaba atónito los cambios.
La repentina aparición del sabio de los 6 caminos lo había tomado con la guardia baja. Menos mal que el yo del futuro está aquí para no tener que lidiar con eso. Probablemente no podría manejarlo en este momento, Masahiko dejó escapar un suspiro de alivio. Incluso con la fuerza correctiva del espacio-tiempo, no puedes detenerme. Gritó el Masahiko del futuro, un hueso blanco apareció instantáneamente en su mano mientras cortaba al sabio de los 6 caminos. El sabio de los 6 caminos frunció el ceño y balanceó el shakuji de los 6 caminos hacia arriba. Poderes que no deberían existir en el mundo actual chocaron con un estruendo. El suelo debajo de ellos sufrió una presión aterradora y colapsó, la destrucción se extendió en todas direcciones. El reino de Roran se hizo añicos al instante. Edificios altos y torres por igual se desvanecieron en un instante. A lo lejos, el grupo de Minato, que ya se había alejado de Roran decenas de li, fue golpeado por la enorme onda de choque. Chosa tuvo que usar la técnica de super tamaño múltiple para proteger a los otros tres. Frente al altar de la vena del dragón, las venas de Masahiko se abultaban. Se activó el modo sabio. Apoyó las manos hacia afuera, y apareció una barrera transparente que apenas protegió el altar detrás de él. En cuanto a los otros civiles de Roran, solo podía dejarlos a su propia suerte. Maldita sea, ¿en realidad son tan fuertes? Las réplicas de una batalla a 2 li de distancia me están obligando a usar toda mi fuerza excepto las 8 puertas. No se había dado cuenta de que el primer ataque era simplemente una prueba. Los dos chocaron para un segundo ataque. Quinta puerta. Puerta del límite, abierta. Masahiko se sorprendió y aumentó apresuradamente su poder. Después de este golpe, todo Roran fue borrado del mapa, dejando solo el altar de la vena del dragón detrás de él. Chosa, con su cuerpo agrandado, ya no podía mantener el equilibrio. Agarrando a los otros tres en sus manos, fue enviado a dar tumbos a lo lejos. Por supuesto, eso no fue todo. A cientos de li de distancia, una tormenta de arena masiva se levantó en la aldea de la arena, y sus alarmas sensoriales sonaron sin parar. Aparte de la aldea de la arena, que fue la más afectada debido a la proximidad, las otras grandes naciones también sintieron algo. Aunque las ondas de choque físicas de su choque no alcanzaron a todo el mundo ninja, la sensación tangible de opresión se impregnó sólidamente en todas las tierras. Mi yo del futuro es realmente fuerte. Aunque Masahiko había abierto la quinta puerta y todavía luchaba por resistir, sintió alegría en su corazón. A partir de estos dos intercambios, pudo ver que para cuando llegara la trama principal, al menos tendría la capacidad de luchar contra personajes de nivel de los 6 caminos. Aunque el actual sabio de los 6 caminos simplemente estaba poseyendo un Setsu blanco, el Masahiko del futuro tampoco estaba en las mejores condiciones. Tenía que resistir constantemente la fuerza reparadora del espacio-tiempo. ¿Todavía quieres detenerme? El Masahiko del futuro sonrió levemente, mirando al sabio de los 6 caminos frente a él. Si aumentamos el poder un poco más, el mundo ninja podría hacerse añicos. El sabio de los 6 caminos negó con la cabeza. No te he estado observando solo por 1 o 2 días. Dices eso porque este es todo el poder al que puedes recurrir en este momento, ¿no es así? En la distancia, la expresión de Masahiko se tensó. ¿Qué quería decir con no me ha estado observando solo por 1 o 2 días? Es así. Entonces intentémoslo de nuevo. Gritó el Masahiko del futuro, y la batalla continuó. Aunque Masahiko luchaba un poco para bloquear las ondas de choque, se sentía genial por dentro. Golpéalo, golpéalo. Yo del futuro, enséñale una buena lección al sabio de los 6 caminos. Ese viejo, quién sabe cuánto tiempo me ha estado mirando fijamente. De hecho, el Masahiko del futuro estaba reprimiendo verdaderamente a la versión Setsu blanco del sabio de los 6 caminos. Aguja de pelo de conejo, ataque de vacío de los 80 dioses, huesos de ceniza que todo lo matan. El Masahiko del futuro los usó en rotación con transiciones perfectas. El sabio de los 6 caminos, sin embargo, solo podía usar un shakuji de bola de búsqueda de la verdad. Después de poseer al Setsu blanco, sus habilidades de Rinnegan no se podían utilizar por completo, lo que lo ponía en desventaja. Obtener una vista previa de mi futuro estilo de combate no está mal, murmuró Masahiko. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué mi yo del futuro quiere quedarse en el presente, incluso hasta el punto de luchar contra el sabio de los 6 caminos? Masahiko sintió que su yo del futuro también sería una persona a la que no le gustaran los problemas. Para luchar contra el sabio de los 6 caminos, debe haber una razón convincente. Capítulo 210. Obtuve una hija. La batalla entre el Masahiko del futuro y el sabio de los 6 caminos duró más de 1 hora.
Masahiko, que había abierto la quinta puerta, casi había agotado su chakra solo para proteger el altar de la vena del dragón antes de que la lucha finalmente cesara. La luz blanca en el cuerpo del Masahiko del futuro persistía por intervalos cada vez más largos. Se estimaba que ya no podría aguantar más sin regresar a su era original. Mientras tanto, el Setsu blanco poseído por el sabio de los 6 caminos también estaba cerca de desintegrarse. Regresa a la era que te pertenece. El Masahiko del futuro sonrió. Uzumaki gana tiempo, gáname 5 segundos. Estoy cargando un movimiento definitivo para acabar con él. Hecho. Masahiko estuvo de acuerdo por reflejo, y solo se dio cuenta de que algo andaba mal después de dar un paso adelante. Al ver a la versión Setsu blanco del sabio de los 6 caminos cargando su ataque, Masahiko suspiró. Después de todo, ese también soy yo. Ayudaré si puedo. Séptima puerta. Puerta de la maravilla, abierta. Después de haber visto la batalla durante tanto tiempo, solo al enfrentarse realmente al oponente pudo sentir la brecha. Masahiko, ahora en estado de máximo poder, poseía una fuerza que se acercaba al nivel de los 6 caminos, y sin embargo, colapsó al primer toque bajo el shakuji del sabio de los 6 caminos. Volando hacia atrás, Masahiko sonrió amargamente en su corazón. Como era de esperar, no puedo detenerlo. Solo 2 segundos. Apretando los dientes, exclamó. No puedo dejar que mi título de Uzumaki gana tiempo se arruine aquí. Ni siquiera puedo aguantar 5 segundos. Arte sabio. Elemento polvo. Jutsu de desprendimiento del mundo primitivo. Masahiko vació directamente la mitad del chakra de su cuerpo, liberando el elemento polvo más grande del que era capaz. Un cristal blanco de varios li de diámetro distorsionó el espacio y golpeó al sabio de los 6 caminos en el aire. El shakuji de los 6 caminos se transformó en una membrana negra, bloqueando el impacto del elemento polvo de frente. Incluso la onda de choque fue anulada. Para entonces, Masahiko acababa de aterrizar y estabilizarse. Este ataque probablemente no tuvo mucho efecto, pero se acabaron los 5 segundos. Veamos tu movimiento definitivo. Masahiko se dio la vuelta, pero se quedó helado instantáneamente en el lugar. En el altar detrás de él, se emitió una enorme luz azul. El Masahiko del futuro absorbió la fórmula de sellado de Minato y la vena del dragón juntos hacia su cuerpo. ¿Qué clase de movimiento definitivo es este? ¿Por qué tengo un mal presentimiento? La comisura de la boca de Masahiko se torció, con el corazón aprensivo. Gracias, Uzumaki gana tiempo. La voz del Masahiko del futuro vino de al lado de su oído. Simultáneamente, una chica pelirroja apareció de repente junto a él. Sara es de hecho mi descendiente, así que supongo que también cuenta como tu descendiente. Cuídala bien por mí. Siento haber destruido Roran, Loulan. Regresaré al pasado. Tú sigues siendo un solterón empedernido. Para agradecerte, déjame darte un spoiler. No te sorprendas demasiado de lo que sucederá en un poco más de medio año. Al terminar de hablar, el haz de luz azul se atenuó lentamente. El altar y la vena del dragón se desvanecieron junto con el Masahiko del futuro. Masahiko se quedó inexpresivo. Incluso ahora, no entendía qué había sucedido exactamente. ¿Qué sucede en más de medio año? Murmuró Masahiko. No, el problema no es medio año después, ¿verdad? ¿Qué acaba de pasar ahora? El sabio de los 6 caminos apareció de repente a su lado. Masahiko no atacó. Esperaba que el sabio de los 6 caminos pudiera darle una explicación. Como resultado, el sabio de los 6 caminos lo miró con ojos llenos de lástima como si fuera un retrasado mental, luego se convirtió en un montón de barro. El Setsu blanco se desintegró. Masahiko miró a izquierda y derecha. Los alrededores se habían convertido en un desierto lleno de cráteres. Solo él y la inconsciente Sara permanecían allí. Al mismo tiempo, una línea de caracteres chinos brilló ante los ojos de Masahiko. Fuiste testigo y cambiaste por completo la trama de una película del mundo de Naruto. La Torre Perdida. Recibiste 10 puntos de testigo. Aunque ganó 300 puntos de testigo, Masahiko no estaba feliz en absoluto. Se dio cuenta de que parecía haber sido engañado por su yo del futuro. Si él no hubiera venido a esta era, entonces debería haber sido yo quien regresara al pasado. Entonces esta Sara debería haber sido mi descendiente, y habría terminado con mi soltería en algún momento del pasado. Pero ahora, Sara sigue siendo mi descendiente, ¿pero qué hay de mí? Yo no hice nada, reaccionó Masahiko. ¿Y ese yo del futuro se casó con la misma esposa 2 veces? O tal vez, muchas veces. Cuanto más lo pensaba Masahiko, más desolado se sentía. Ser fastidiado por sí mismo era realmente otra cosa.
Recordando la mirada de lástima del sabio de los 6 caminos antes de irse, la tristeza surgió del corazón de Masahiko. Realmente soy un idiota. Con la batalla terminada, más y más fluctuaciones de chakras se acercaban desde los alrededores. Presumiblemente, los ninjas exploradores de varias aldeas venían a investigar lo que había sucedido. Masahiko miró a la aún inconsciente Sara, suspiró, la recogió y usó la técnica de parpadeo corporal para irse del lugar. Realmente no había forma de explicar la batalla que acababa de ocurrir allí, y Masahiko no estaba de humor para afirmar descaradamente que acababa de luchar contra el sabio de los 6 caminos. Aunque, probablemente muchas personas vieron el elemento polvo hace un momento, ¿verdad? A decenas de li de distancia, Masahiko usó el elemento tierra para construir una cama de piedra en el desierto y colocó a Sara en ella, sintiéndose preocupado. El reino de Roran se había desvanecido por completo. Masahiko no creía que nadie pudiera haber sobrevivido a las ondas de choque de la batalla de hace un momento. Sara había sido reina por solo un día antes de que su país pereciera. Masahiko ni siquiera sabía cómo consolarla. Mi yo del futuro se llevó todo lo bueno y me dejó el problema a mí. Realmente no sé de quién quejarme. Al pensar en ello, Masahiko sintió de repente que algo andaba mal. El viaje en el tiempo, ¿viajó a una dimensión paralela o al pasado de este mundo? Si cambió el pasado, y yo no regresé al pasado, entonces mi yo del futuro también debería perder el recuerdo de haber regresado al pasado. Entonces, ¿de qué le sirve regresar? ¿Solo para fastidiarme una vez? Las cosas del viaje en el tiempo eran verdaderamente complicadas. Masahiko pensó por un momento y se confundió exitosamente a sí mismo. No fue hasta que el sonido de un suave sollozo llegó desde su lado que Masahiko despertó de su mareo. Llorar justo después de despertar, vaya cosa. Masahiko suspiró, algo perdido. Había sucedido lo más problemático. Claramente no hice nada, y sin embargo de repente tengo una hija extra. Masahiko realmente no sabía si Sara era su hija, nieta o bisnieta. Su yo del futuro tampoco lo había dejado claro. ¿Pero por qué siento que ella no tiene nada que ver conmigo? Pensando que su yo del futuro también era él mismo, Masahiko suspiró de nuevo. Pero no puedo simplemente dejarla sola. Indefenso, Masahiko solo pudo dar un paso adelante para consolarla. Sara ya sabía sobre la destrucción de Roran. Había aprendido algunas cosas sobre el futuro dentro de la dimensión del Masahiko del futuro hace un momento, razón por la cual lloraba tan tristemente. Deja de llorar. Yo debería ser el que está llorando, ¿verdad? Masahiko negó con la cabeza con impotencia. Aunque perdiste tu país, ganaste un padre, probablemente. Y no hice nada, sin embargo, obtuve una hija, en realidad, esto no está tan mal. Masahiko dejó escapar un largo suspiro. Habiendo estado solo durante tantos años, sentir de repente lo que es tener una hija tampoco estaba mal.